A ver, el propósito de ustedes es diseñar, construir un modelo de negocio de triple impacto. ¿Qué significa el triple impacto? Significa que es sustentable económicamente. Y ahí tenemos el problema de los que son fundaciones o algo similar, en donde por definición tienen un propósito, usualmente social o ambiental. Pero su principal preocupación es cómo eso lo hace un negocio sustentable, cómo lo hacen sustentable, cómo hacen que esto perdure en el tiempo y no sea solamente que se acabaron los fondos de algún subsidio que se obtuvieron y se acabó la iniciativa. ¿Cómo hacemos que esa iniciativa perdure? Esa es la pregunta que se hace en ese tipo de negocios. Y por el otro lado, muchos de ustedes tienen un negocio que lo hacen para ganar lucas, para vivir. Pero que ustedes tienen el impulso, el propósito de que ese negocio sea social o ambiental. Y entonces vinieron aquí con la esperanza de encontrar cómo hacer encontrar ese mix de lo, ¿cómo se llama?, ambiental, lo social y lo económico. Ese es el propósito. En la sesión anterior hablamos de 12 patrones, ¿se acuerdan? Hablamos del patrón de economía circular, cómo hacer que los productos, hablamos del patrón de fomentar el emprendimiento, hablamos del patrón de, ¿cómo se llama?, de la potenciar la economía local, patrones que nos dicen, oye, que hay 12 maneras y que ustedes podrían pensar en incorporar a sus negocios para hacerlos más sociales y o ambientales. Eso va en la fase de diseño. ¿Se acuerdan que este gráfico nos dice que partimos de un proceso cualquiera que ustedes donde están interesados, en donde ustedes observan ciertas necesidades, ciertos problemas, ciertas oportunidades que se pueden resolver con una tecnología nueva, con una nueva forma de hacer, con una nueva forma de organizarse, con nuevos productos, etc. Entonces ustedes lanzan un proyecto que va a desarrollar un producto, obtener un resultado que va a cambiar este proceso. Y todos esperamos que lo va a cambiar para mejor. ¿Ok? Ese es el único ¿cómo se llama?, propósito de los proyectos. El propósito de los proyectos existen para mejorar algo que hoy día tenemos. Tenemos una máquina que está fallando, pero voy a dar el más simple de todos los proyectos. Tenemos una máquina que está fallando y tenemos que repararla. Esa reparación es un proyecto. Y fíjense lo que les digo, desde el punto de vista del dueño de la máquina, esa reparación, algo tan simple como mandar a buscar un técnico que lo repare, es un proyecto, porque es algo que hago esporádicamente, es algo que tiene un producto único, y tiene un riesgo de que no se pueda reparar el vehículo, etc. Para el mecánico, eso es un proceso, porque él está todo el día reparando vehículos, es su norma. Pero para nosotros es un proyecto, cuyo único propósito tiene que esto funcione mejor o vuelva a funcionar. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es de cómo financiamos esos proyectos. Entonces, les recuerdo cuáles son los 4 grandes etapas de un proyecto. En el diagnóstico es donde nosotros observamos el proceso. ¿Para qué? Para detectar los problemas, necesidades y oportunidades. Eso es lo que hacemos. El diagnóstico es súper importante. Es, yo diría, de importancia fundamental en la postulación del proyecto ACORD.
tenemos que presentarle un buen diagnóstico. Yo les comenté el caso de que me comentaron de ANID, de un proyecto para desarrollar un nuevo pastilla para la hipertensión, ¿cierto? Claro, el proyecto tenía sentido científico, pero no resolvía el problema. ¿Por qué? Porque el problema del tratamiento de la hipertensión es que la gente no sigue el tratamiento. El problema no es la falta de medicamentos, no es de precio, los medicamentos son relativamente baratos, el problema es que la gente no adhiere al tratamiento y una nueva pastilla no iba a resolver ese problema. Entonces, lo primero es que usted tiene que tener un buen diagnóstico de la situación que están resolviendo. ¿Alguno aquí ha sido investigador de las universidades? Tú eres investigador, ¿cierto? La crítica que usualmente se le hacen a los investigadores es que resuelven problemas que no existen. Que hacen sus investigaciones, que desarrollan una nueva tecnología, incluso la patentan, pero esa investigación que hay guardada en los laboratorios. ¿Por qué? Porque nadie la compra. Porque se la muestran a la empresa y ninguna empresa quiere comprarla. Yo no estoy de acuerdo personalmente con esa crítica. ¿Por qué? Y por eso que estamos también en este curso de diseño y modelo de negocio, porque las cosas hay que saber vender. No es que yo la pongo ahí en la estantería y para llegar a comprármela así de buena primera. Sabemos que cuando lanzamos un emprendimiento, cuando lanzamos una nueva tecnología, el proceso para llevarla al mercado es largo. Hay que construir todo un ecosistema para que ese proceso llegue a ser útil, llegue al mercado. Nosotros creemos que el buen diseño de modelos de negocio facilita eso. ¿Por qué lo facilita? Porque probablemente no va a ser ese profesor el que vaya y emprenda con esa tecnología. Pero si yo presento un paquete tecnológico y le digo, mira, esta tecnología funciona, ¿cierto? Esta tecnología hace crecer los dientes. Y te presento un modelo de negocio de cómo visualizamos que esta tecnología va a llegar al mercado y va a generar impacto económico, social y ambiental. Entonces pueden haber otros que vengan y emprendan con esta tecnología y se pongan de acuerdo en cómo llevar esta tecnología al mercado. Esa es nuestra apuesta con los modelos de negocio. Pero el punto aquí es que tenemos que tener un buen diagnóstico de lo que estamos haciendo. Y eso, yo le diría, es previo a que ustedes empiecen a trabajar en sus problemas, en sus desarrollos tecnológicos. Con ese diagnóstico bien hecho, entonces establecemos el propósito de mejorar. ¿Cómo vamos a intervenir este proceso para que mejore? El diagnóstico nos dice cómo está funcionando, qué es lo que hay bien, qué es lo que hay mal. ¿Cómo lo intervenimos ahora para que mejore? Ese es nuestro proyecto. Para que mejore este proceso necesitamos más educación. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto que me genere un módulo de capacitación en los colegios. O vamos a hacer un proyecto que genere videos de capacitación. ¿Se dan cuenta ustedes que con el mismo propósito yo puedo tener distintos proyectos? Eso es el diseño. Cómo yo cumplo este propósito de mejora que va a mejorar, que está basado en este diagnóstico, que va a mejorar el proceso. ¿Cómo yo cumplo eso? Y eso es la metodología. Hay muchas maneras de hacerlo. Ustedes tienen que apostar por una. Cuando tú dijiste, este va a ser mi negocio, este es mi desarrollo, ustedes apostaron por una manera. La ejecución del proyecto es cuando ustedes desarrollan este producto y terminan con los productos y los resultados obtenidos y siendo implementados en el proceso. Siempre el proyecto
incluye una parte de implementación. Y ahí donde viene, ¿se acuerdan ustedes? La segunda sesión que Bárbara les habló de los TRL. Ahí viene hasta qué punto lo pueden dejar implementado. Claro, si es un proyecto de, no sé, una cura para cáncer, y estos proyectos típicamente pueden ser 3 años, 2 años, algo así, seguramente va a quedar implementado en pruebas de laboratorio con ratones, algo así, ¿cierto? O con cierto grupo pequeño de enfermos ya que no está demostrado que no tienen otra cura, los distintos niveles. Pero la ejecución completa de ese proyecto son 10, 15 años, un proyecto de ese tipo. Pero nuestro proyecto tiene un resultado obtenido que son, en este caso, pruebas de laboratorio o pruebas con animales. Usualmente nuestro proyecto queremos que en ese plazo haya terminado y esté implementado el proceso y por lo tanto podamos ver los impactos que está obteniendo. Podamos medir no al final del proyecto, sino que más adelante si obtuvo o no obtuvo un impacto a través de la evaluación. Ese es el ciclo, y ese es el ciclo en que estamos metidos cuando queremos formular un proyecto a Corfo para que Corfo nos ayude a financiar ese proyecto, nos ayude a financiar esta iniciativa. Y vamos a ver que todo esto está reflejado en la postulación. Yo les voy a mostrar las distintas etapas de este proceso, o sea, que son los distintos formularios o partes de formularios que el Corfo nos va preguntando. Yo les voy a dar un par de tips para que se guíen en la forma de redactar ese párrafo, ese tema. Vamos a usar de ejemplo un programa que se llama Innova Región, y tomé uno que está abierto ahora en el Maule. No aplica a ustedes, pero los Innova Región están abriendo cada 6 meses más o menos, y son del tipo de proyectos que estamos viendo acá. Son de este tipo. Innova Región da como 30 millones, pero requiere que haya investigación y desarrollo en el proceso. Primer paso. Corfo, cuando publica estos proyectos, publica junto con las bases un archivo que se llama la focalización. ¿Ok? La focalización es donde Corfo está diciendo voy a poner las lucas. Es importante verlo. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de esa focalización. Últimamente, la mayoría de la focalización ha sido en proyectos sustentables. Que no es este caso. En este caso dijo proyectos en silva agropecuario, en industria e industria. Acuérdense, esto es Maule. ¿Okay? Entonces, ¿mi proyecto está en esta área? ¿Sí o no? ¿Está en esta región? ¿Sí o no? Hay que leerla, porque en este caso la focalización es más o menos simple, pero en otros casos es más compleja. Y como les digo, últimamente, Corfo está sacando casi todos los instrumentos al año, una abierta, una focalización, digamos, general, y una sustentable, y una mujer. Más o menos por ahí se mueven, ¿cierto? Entonces, el primer paso es leer la focalización para ver si están adentro. Porque si no están adentro, no, ¿para qué van a perder el tiempo? El título podemos dejarlo para el final, pero en general el título debería hablar de qué es lo que yo quiero producir con el proyecto. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que el día que termine el proyecto esté como resultado? Desarrollo de un sistema de no sé qué. Desarrollo de un modelo de no sé qué. Y después un resumen. El resumen yo siempre lo redacto al final. ¿Ok? Pero ahí nuestra propuesta es usar la estructura, ¿se acuerdan del NABC? Que lo hicimos en el taller de creatividad. Al final hay que presentar la propuesta. Presentamos la necesidad, desafío u oportunidad que nuestro proyecto está resolviendo.
Y partimos por ahí, decir, este es el problema. Y si es el caso, entregar algún dato que sea, ¿cómo se llama? Un enganche. Algún dato. Mire, este es un problema que en Chile implica 10.000 millones de pesos o de dólares. Algún dato, digamos, en pérdida táctil. La solución que proponemos, los beneficios que entrega esa solución, acuérdense que Golfo es fomento productivo. Por lo tanto, en primer lugar, los beneficios tienen que ser para la empresa, para ustedes, ¿cierto? Y estos beneficios se van a producir en la empresa, que van a aumentar nuestras ventas en, no sé, en un 1000%. Van a aumentar las ventas en un 1000% porque soluciona un problema para los consumidores de tal tamaño, ¿cierto? Y la competencia, porque esto es mejor de lo que hay hoy día. Esa es mi propuesta de resumen del proyecto. En Corfo, esto es público. Recuérdenlo. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con lo que quieren decir y con lo que no quieren decir. No digan cosas que, ¿cómo se llama? Que pueden afectarle. Si esto es muy secreto, díganle a Corfo, esto no quiero que se publique. Tienen que decirlo explícitamente en la postulación. Segundo punto, los objetivos. Estos son los objetivos que están en las bases. Estos son los objetivos del instrumento. Yo quiero que este instrumento o este llamado, ¿cierto? Aporte al desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos. Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos. El proyecto de ustedes no apoya el desarrollo de nuevos o mejorados productos, apoya uno. Entonces, hay que tener cuidado con la gramática, ¿cierto? Con el objeto de estos objetivos. Pero hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que Corfo quiere con este llamado. Entonces, ustedes tienen que postular el desarrollo de un nuevo o mejorado producto, bien o servicio y o proceso. Ustedes tienen que partir su proyecto diciendo: yo voy a desarrollar un nuevo producto o mejorar un producto o proceso. ¿Verdad? Para que Corfo, digamos, entienda que están dentro de eso. Desde la fase de prototipo hasta la fase de validación técnica. Entonces, ustedes tienen que partir ¿cómo se llama? Su objetivo diciendo: yo tengo un prototipo y voy a llegar a la validación técnica a escala productiva y o validación comercial. ¿Ok? Ya vamos a ver los peligros que hay acá. El peligro, primero, es que Corfo no me crea que yo tengo un prototipo. No me crea que yo ya tengo un prototipo. El segundo es que diga, es que no estáis llegando a la validación técnica comercial. Estaría avanzando un poquito, pero no llegaste ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero es que siempre tenemos que decirle que sí, estamos llegando a esto que tú me dices. Y él puede argumentar por qué. Pero primero decirle sí lo hago. Aquí, este instrumento nos está pidiendo tres cosas. Uno, el proyecto técnico propiamente tal. ¿Okay? Voy a desarrollar un sistema que ustedes ahí le ponen el apellido. Segundo, es la introducción al mercado. Quiere que ustedes dentro del proyecto, y esto significa que un objetivo específico de su proyecto tiene que ser, lo que yo pongo acá es el diseño y variación del modelo de negocio para la introducción al mercado de este producto. ¿Okay? Y tercero, quiere que como resultado del proyecto, sus capacidades de innovación queden fortalecidas de la empresa. Entonces ustedes tienen que colocar como un objetivo específico de su proyecto. ¿Ok? Porque se lo está pidiendo ahora. Dice, yo sugiero colocarlo explícitamente.
fortalecimiento de la capacidad de innovación de la empresa a través de cursos, asistencia a talleres o asistencia a congresos, algo que sea útil para esto, pero que resuelva esto. ¿Okay? Entonces, hay que mirar lo que el cuerpo nos está pidiendo y responderlos explícitamente. Una forma en que se fortalecen las capacidades de innovación, una forma es decirle, me voy a capacitar en temas de innovación. ¿Okay? Soy la PYME, etcétera, y voy a asistir al curso de Víctor Vera para fortalecer, digamos, sus capacidades de innovación. Ya, fantástico. Pero otra forma es decir, este producto o proceso que yo desarrollé me habilita para seguir innovando. O sea, yo desarrollé un producto que me deja, o sea, que ese producto es innovador, pero además me deja una base para hacer otras innovaciones. Yo puedo presentar después nuevos proyectos con esta misma técnica o este mismo desarrollo o este mismo conocimiento que he generado en el proyecto. ¿Okay? Pero respondan explícitamente. Lo que yo hago aquí es esto, el desarrollo de un nuevo mejorado producto. Entonces, ¿cómo se llama? Objetivo específico 1, hacer el diseño del proyecto, o perdón, del producto final, desarrollar el producto final, validar técnicamente el producto final, diseñar y validar el modelo de negocio para responder al D, y, ¿cómo se llama? Aquí puede ser desarrollar un portafolio de nuevos productos basados en lo que el conocimiento que generé, o capacitarme en el diseño de modelos de negocio, o en lo que sea. Ustedes creen que es lo que va a ser valioso para... ¿Qué es lo que quiere Corfo aquí? Es que ustedes no se queden estancados en este desarrollo, sino que después sigan innovando. ¿Ok? Entonces, en los objetivos, desarrollamos eso. Ya. Y aquí vienen entonces los objetivos generales y específicos de su proyecto. Lo conversamos la semana anterior, ¿cierto? Desarrollar el producto del proyecto cumpliendo ciertos indicadores. Siempre tenemos que decirle a Corfo cómo vamos a medir si tuvimos éxito o no. Mediante esta metodología, aquí la metodología es general, para cumplir este propósito. Más o menos esa debería ser la estructura del objetivo general. Y el objetivo específico, desarrollar la parte 1, desarrollar la parte 2, desarrollar la parte 3, y aquí es donde están los objetivos específicos que les conversaba antes, que responda esto y esto. Debe comenzar con un verbo, ¿cierto? Y verbiar, fabricar, para luego continuar con el qué, cómo, y por último el para qué, y debe ser, el objetivo podría ser, ya, me acuerdo de otra definición que decía que tiene que incluir el indicador, pero sí, o sea, el objetivo, la meta, tiene que tener un indicador, ¿ok? Entonces, aquí en los objetivos específicos, sobre todo, tengo que tener por lo menos esos 3 objetivos específicos. Y tengo que agregarlo, porque si no, por favor, me puede decir que estoy completo con la cosa. Uno no está obligado a lo imposible. Por lo tanto, son proyectos de investigación y desarrollo que pueden fallar. O sea, y es parte del juego de que estos proyectos puede que no resulten, puede que tú no logres construir ese sistema que con un 90% de exactitud o no, de confiabilidad, detecte si la ventana está bien montada o no. ¿Por qué? Porque hay problemas que no lograste resolver. Entonces, ¿qué nos pide el Corfo en ese caso? No te obliga a ¿cómo se llama? A que tú cumplas ese 80 o 90%. Pero sí lo que te pide es que en los primeros objetivos tú te des cuenta que no estás cumpliendo y pagues el proyecto ahí. No sigas gastando en algo, o sea, me dice, ¿para qué vas a desarrollar el modelo de negocio de algo que no está funcionando? Entonces, estos objetivos también, lo primero, hago lo más riesgoso y de tal manera decirle a Corfo, y por eso Corfo nos pide los hitos intermedios, de decirle a Corfo, ¿sabes qué? No está funcionando. Si no está funcionando,
no porque yo lo haya hecho mal, no porque no haya hecho lo que prometí, sino que simplemente el modelo no funcionó, no se logró, ¿cierto? Es re importante lo que tú dices. Esto es lo que Corfo me va a cobrar. Corfo me va a cobrar que yo trabajé en cumplir estos objetivos. No me va a cobrar si esto fue buen negocio o no. No me va a cobrar si es que obtuve mejores rendimientos o no. Porque eso ya es parte del riesgo tecnológico. Me va a cobrar que yo trabajé en estos objetivos. Nos preguntan después por los resultados. ¿Ok? Los resultados tienen que tener directa relación con los objetivos específicos. Un objetivo específico tiene que tener al menos un resultado, podría tener más de un resultado. Y no tengan miedo de que el resultado usen las mismas palabras que el objetivo específico. El objetivo específico sería diseñar la solución de la plataforma, resultado, diseño de la plataforma. Así de simple. Primero, lo escriben así súper simple. Diseño de la plataforma, ven cuántos caracteres le quedan, y si le quedan caracteres, le van poniendo, ¿cómo se llama? Calificativos. ¿Cierto? Diseño de la plataforma que optimice la usabilidad. ¿Cómo se llama? Diseño de la plataforma que optimice la adhesión de los odontólogos. Sí. Ahí ustedes le ponen a medida que tengan el paso. Nuevamente, ¿qué es lo que dice Corfo? Esto es de las bases. ¿Qué es lo que esperan del instrumento? Nuevos o mejorados productos o bienes o servicios. O sea, un resultado que tiene que ser un nuevo o mejorado producto o bien o servicio. La propuesta de la introducción al mercado, por lo tanto, uno de los resultados tiene que ser lo que yo pongo, el diseño del modelo de negocio, diseño y validación del modelo de negocio. O ustedes podrían poner, bueno, en los capitales de Sevilla le piden ventas, ¿cierto? Los capitales de Sevilla le piden explícitamente como resultado tienen que tener ventas. Aquí empieza la parte de el diagnóstico, ¿ok? Entonces nos pide el problema, desafío u oportunidad. Y empieza diciendo, caracterice el público o el objetivo o el mercado que tiene el problema que tú vas a resolver. ¿Qué es? ¿Ok? La estructura recomendada acá es usar la estructura del TRAM, SAM, SOM. ¿Lo conocen o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces lo pide explícitamente en algunas partes, lo pide explícitamente usar esta estructura. El TAM es el total del mercado mundial o nacional donde ustedes se quieren colocar que tiene este problema. ¿Ok? Entonces, el problema de, ¿cómo se llama?, de odontología de los niños son 10 millones de niños en Chile, o 5 millones, no sé cuál será el número. Ese es el mercado total. Es lo que yo diría, mira, si supongamos que mi solución es tan exitosa, yo podría solucionar este problema a 10 millones de personas. No te están diciendo que te comprometas porque lo vas a solucionar. Estoy hablando de un problema que afecta a 10 millones de niños en Chile, 50 millones de niños en Latinoamérica y 100 millones de niños en el mundo. Eso es un problema que afecta a todo este porcentaje. El SAM es el mercado que tú podrías servir con tu solución. ¿A cuánto yo podría llegar con mi solución? ¿A cuánto yo podría pensar que voy a acceder, que puedo acceder? Y ahí hay que demostrar que conoces el mercado. ¿Ok? Hay ciertos datos aquí. Usualmente se habla que el 1% de los clientes son los adoptadores tempranos. Hay un 1% que va a comprar cualquier cosa que sea nueva, ¿cierto? Por el hecho de que es nuevo. Hay creo que un 4%
que son los primeros adoptadores, y ya cuando la tecnología se introdujo, ya son más arriesgados y compran, y después pasa al 10%, que son el mercado en general, anda por ahí este indicador de mercado. ¿Ok? Y el otro 90% empieza a adoptarlo lentamente después cuando ya no le queda alternativa. Esta es la forma en que generalmente caracterizamos al mercado. Primero, el TAM es para decir, oye, estamos hablando de un problema que afecta a tanta gente en el mundo, para llamar la atención, o un problema que implica una pérdida de tantos millones de dólares, o cosas por el estilo. Y después vamos bajando. El SAM te indica, mira, si esto fuera exitosísimo, al final voy a llegar a este tamaño de mercado. Mis aspiraciones son el SOM, que es el tamaño ya al cual yo pienso que en un mediano plazo, 5 años, voy a llegar a acceder a este mercado sin que me va bien. Después viene el diagnóstico directamente. Me piden identifique el problema, el desafío o oportunidad que da origen al proyecto. Esto también es relevante porque esto da origen a lo que yo les decía. Si yo me equivoco en esto, me lo pueden rechazar porque me pueden decir, no es ese el problema, la verdad, que no es ese el problema. O sea, te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo desarrollar productos para hacer una mejor molienda de las mineras. Y alguien puede decir, no, si ahora están desarrollando para evitar la molienda, están haciendo otras cosas. Entonces están a decir, la verdad, que pueden mejorar la molienda, pero la molienda va a desaparecer. ¿Cuáles son los elementos que yo veo para saber si puedo apropiarme de parte del valor que estoy generando? Tu producto está generando valor porque está haciendo que los costos de producción de productos agrícolas bajen o suban su valor de venta. ¿Cómo me apropio yo de parte de ese valor que genero? Uno, tengo que preocuparme de si lo puedo proteger, o me lo pueden copiar fácilmente. Dos, tengo que preocuparme si ese desarrollo es mío o me lo pueden replicar. ¿Cierto? Alguien a lo mejor lo mira y ve que lo incluye fosfato, no sé qué, ya lo hago yo, ¿por qué lo voy a comprar? Si lo puedo proteger. Y tres, tengo que preocuparme de los activos complementarios. Yo tengo las cajitas aquí, pero aquí no me sirve, las necesito allá. Y esa cadena de distribución es un activo que puede ser estratégico. O sea, yo no voy a llegar a los agricultores si no es a través de estas cadenas de distribución que llegan a los agricultores y donde los agricultores van a comprar. Tú pones un poquito en una parte y no van a llegar, van a llegar muy poco. Problema, desafío u oportunidad. ¿Qué es lo que colocan ustedes? Yo coloco los tres. El problema es la situación subóptima que hay en el proceso actual. ¿Cierto? El problema es que un 80% de los niños no tienen una buena salud bucal y por lo tanto, está demostrado que en la vida adulta van a tener tales problemas y qué sé yo. Es un problema que está hoy día, ¿cierto? Y que proviene del diagnóstico. El desafío es, ¿por qué no se ha podido resolver ese problema hasta ahora? ¿Cuál es el desafío de nuestro proyecto? Tiene que haber un desafío. Si no hay un desafío, Corfo no lo financia. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que es un desafío? ¿Cómo Corfo define un desafío? Tecnológico. Un desafío tecnológico. Hay desafíos tecnológicos, comerciales, normativos, pero específicamente el desafío tecnológico, la definición que hace Corfo es: aunque tú tuvieras al experto más experto en la materia, es algo que podría no funcionar. Eso, o sea, no es que yo sea suficientemente capaz de hacer eso. No, traigo al más experto y podría no funcionar.
por algo no está solucionado hasta el momento. ¿Sí? Entonces, en el caso de tu sistema, de tu plataforma, ¿sí? No sabemos cómo es el comportamiento de los niños respecto a estos temas y cómo cambiarlo exactamente. No hay estudios que demuestren esto, pero hay ciertas investigaciones que apuntan a esta cosa. El desafío no es el propósito, no es el objetivo. El desafío es el por qué, es parte del problema, por qué no se ha resuelto ahora. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que no ha resultado hasta ahora? ¿Qué es lo que no se ha probado? ¿Qué hace que el problema se mantenga? El desafío puede ser muchas veces cómo cambiar la mentalidad de las personas para que esto ocurra, ¿cierto? Cómo cambiar la forma de pensar, cómo cambiar los incentivos. Pero tiene que ser algo que, como les digo, incluso trayendo al mejor experto en la materia, no es seguro de que se va a poder hacer. No es seguro de que va a resultar. Yo no les digo que tienen que usar esta estructura exactamente en la redacción del párrafo, pero les propongo que usen esta estructura para identificar los tres elementos y después lo redacten para que contenga estos tres elementos. ¿Okay? Ustedes podrían partir básicamente por la oportunidad. Si podemos encontrar una solución al reciclaje del caucho, vamos a tener una oportunidad de tener un planeta más limpio y mejor productos más baratos, qué sé yo. Para ello tenemos que enfrentar el desafío de no sé qué que resolvería tal problema. Les resultó el cómo plantear el desafío, problema, oportunidad. ¿Ok? Esto es re importante. Aquí es donde, según mi experiencia, se cae la mayoría de la gente en el planteamiento de su proyecto. Y después nos preguntan dimensiones. Dimensiones, problema, desafío, oportunidad. Es la cantidad de personas afectadas por este problema o oportunidad. El costo de resolver este desafío. Y el total y de personas o beneficiarios de la solución. Así es como yo pienso, digamos, cuando tengo que dimensionar esto de acá. ¿Cuántas personas están afectando? ¿Cuánta plata hay entre medio? ¿Y cuántos beneficios podría crear mi solución? La metodología es donde empezamos a plantear nuestras soluciones. El planteamiento de la solución tiene que ser lo más práctico y aterrizado posible. Es cuál es el método con el cual yo soluciono el problema. ¿Okay? Yo voy a solucionar este problema entregando a los arquitectos un manual de cómo hacer esto y generando un modelo de negocio para que los arquitectos ganen plata y me vayan plata por hacer esto, por ejemplo. Y también es importante acá cómo yo logro construir ese resultado. ¿Qué metodología voy a usar para desarrollar, validar y empaquetar esta solución? Esta es la metodología de emprendimiento. Y el Lean Startup o el Canvas de modelo de negocio, o esta metodología, o el Design Thinking, son metodologías para el emprendimiento. Como un emprendimiento hace lo que llamamos el de-risking, el ir bajando el riesgo de tu emprendimiento. ¿Ok? Y ahí también startup y todo ese tipo de tecnología para generar ideas, etc. Este instrumento está más orientado a, y por eso que los montos son mayores, a ¿cómo se llama? Innovaciones más tecnológicas que requieren investigación y desarrollo. Y ahí donde hablamos de las metodologías cualitativas y cuantitativas que nos permiten asegurar que mi solución funciona. ¿A qué me refiero? Tú implementaste tu curso con 30 niños.
Y de los 30 niños, 20 terminaron, ¿cómo se llama?, con mejores hábitos. ¿Funciona tu metodología? Pero, efectivamente, lo que podemos decir es que en esos 30 niños funcionó, pero no estamos seguros que va a funcionar siempre. Claro, cuando son estos cambios sociales, cuando es un experimento físico, es mucho más fácil, ¿cierto? Yo tiro la bolita y la tiro 1000 veces y veo que puede haber una desviación, saco la media y sé más o menos cuál es la velocidad con que llevamos. Pero cuando son experimentos sociales con personas, es mucho más difícil. Por lo tanto, probablemente esa respuesta nunca la voy a poder dar con seguridad. Nunca la voy a dar con seguridad. En experimentos sociales, 95% ya es súper bueno, o 90% de seguridad es súper bueno, si yo puedo responderlo. Y para ver ese 90% hay métodos matemáticos que me permiten estimar el tamaño de la muestra, el tamaño, digamos, de los resultados, y tengo que hacer ¿cómo se llama?, la muestra y la contramuestra, tienen que ser elegidas aleatoriamente, para yo poder asegurar con una cierta probabilidad que esto funciona. ¿Ok? Y eso es matemática, estadística. Tu proyecto debería implementar un piloto. O sea, yo voy a desarrollar los manuales y voy a implementar un piloto. Mientras más amplio sea ese piloto, mejor, ¿cierto? Con 30 niños o con 300 niños, ahí tienes que ver tú la capacidad que tengas de hacerlo. Pero ese piloto tiene el propósito de aprender. Por lo tanto, tú, al final de ese piloto, vas a evaluar a los niños y vas a lograr decir, lo que yo decía, 20 de 30 mejoraron sus hábitos. Pero acuérdate que el propósito es aprender. El propósito no fue, ¿cómo se llama?, que te dijeran qué bonita que es tu metodología. El propósito es aprender. ¿De qué manera es la mejor manera de aprender? Es que tú, después de esa encuesta o de ese análisis, tú le hagas entrevistas, por ejemplo, en profundidad, sobre todo a los niños que no mejoraron. Entonces, eso es metodología, ¿cierto? Y ahí entonces lo que te van a mandar van a decir, digamos, la entrevista estructurada, semiestructurada, en profundidad, qué sé yo, todo ese tipo de técnicas. Historias de vida. Historias de vida, exactamente. El resultado esperado es un proceso que ha demostrado que tiene una efectividad de tal tipo y los aprendizajes que nos permiten a futuro mejorar ese proceso, producto de una implementación piloto usando estos manuales desarrollados. ¿Ok? Entonces, dentro de, cuando tenemos estos proyectos que son de tipo sociales, tenemos que lograr ponernos las metas bien, ¿cómo se llama?, no tan ambiciosas, porque son muy difíciles. Está súper estudiado, súper estandarizado por las técnicas de la investigación cualitativa, de cómo se hace una buena evaluación sobre todo estos temas sociales, digamos, ¿cierto?, de cambio de actitud, de conocimiento, etc. Nos piden en una PPT un diagrama, un dibujito de cómo funciona la propuesta. Y nos dicen, ocupen solamente imágenes. Esto es bien exigente, ¿eh? No es fácil de hacer eso. No es fácil de hacerlo solamente con dibujo. Y tenemos la tentación, y yo igual le pongo, digamos, ahí comentarios de repente a ciertas cosas para que se entienda. Pero hagan primero esto. Y después lo de arriba. O sea, primero un esquema que represente la solución que ustedes están planteando. ¿Cierto? Bien exigente eso. Entonces, estas dos cosas tienen que conversar. Cuando la lea el evaluador, tiene que ver aquí lo que está escrito ahí. Nos preguntan el TRL de la solución actual. Esto les exige un TRL de partida. O sea, este que estamos viendo acá exige un TRL 3. Hay otros como el CRE Valía que exige un TRL 4. ¿Qué significa el TRL?
tienen que tener validados los elementos más riesgosos, más importantes, las funciones críticas demostradas. ¿Sí? Entonces, de repente es fácil, pero no siempre es fácil saber cuáles son las funciones críticas. Cuando tu proyecto, que es más, ¿cómo se llama? Físico, tu función crítica es la capacidad que tiene este elemento ¿cómo se llama? De nutrir las plantas, ¿eso sería? ¿O qué es lo más crítico? La capacidad de producir el elemento. Ya, pero es que estos instrumentos financian desafíos tecnológicos. Lo que estamos aquí, el propósito de esto es que ustedes puedan construir el modelo de negocio que de alguna manera respalda la sustentabilidad de sus negocios, y por eso pueden ir a hablar con inversionistas y con estos fondos, y que ustedes puedan modelar, diseñar el ecosistema que necesitan para que esto funcione, para que tengan esas herramientas para seguir hasta ahí podemos llegar. El prototipo, ahí define Corfo lo que entiende el prototipo, ¿cierto? Es una representación simple de esta solución innovadora. Y ahí definen los TRL. Aquí una guía un poco práctica, bien simple de cómo identificar el TRL en que estamos. Lo que yo le decía, ¿cuáles son los componentes clave? Si ustedes están desarrollando una plataforma, el sistema de cobro, de facturación, no es clave para nada. Entonces no entra en la identificación de qué terreno. Entran los elementos clave que generan ¿cómo se llama? Que mi solución, perdón, que mi desarrollo genera una solución al problema. Creo que tú lo mencionabas. Este prototipo realiza esta función clave de manera sistemática, consistente, o a veces sí, a veces no. Tiene que ser sistemático y consistente para decir que yo estoy en ese terreno, encontré una solución. ¿Hasta qué nivel la condición en que lo estoy usando es similar al uso? Ahí viene siempre el tema del escalamiento. Oye, funciona en un matraz, funciona en un laboratorio, pero no sé si va a funcionar con 200 litros o más. ¿Hasta qué nivel está similar al uso? ¿Cómo se comporta este prototipo con tecnologías similares? No se espera que el prototipo sea a nivel de prototipo eficiente necesariamente, ¿cierto? Es un prototipo, no tenemos que ser eficiente, pero sí tenemos que poder compararlo con tecnologías similares, con otras tecnologías que hacen lo mismo. Tenemos que poder, digamos, colocarlo en una escala. Pero insisto, a nivel de prototipo no tenemos que ser tan eficiente o más eficiente, excepto en el indicador o los indicadores claves que ustedes definen que son los claves. Claro. Mi tecnología va a reducir en un 30% los residuos. Ah, bien, ustedes pudieron demostrar que su tecnología a nivel de laboratorio reducía los residuos. Ya, perfecto, ese es el indicador clave. Oye, pero lo está haciendo más caro que las tecnologías que hoy día son menos eficientes. Está bien, si yo todavía estoy en el nivel de laboratorio. Después me pongo a trabajar en hacerlo que sea costo efectivo. Pero hoy día pude demostrar que la tecnología generaba menos residuos, que era mi propósito. El prototipo me sirve para identificar qué aspectos tengo que mejorar, que sea más eficiente, por ejemplo, y me sirve para identificar los obstáculos técnicos que vienen para adelante. Esos son como ciertos tips para identificar el prototipo. El estado actual y el estado final. Las preguntas son a nivel de escalabilidad. Ya demostré que la tecnología puede producirse y utilizarse a gran escala, a escala industrial, o todavía tengo pendiente ese desafío. Se han identificado los desafíos de escalamiento, cuáles son los problemas que puedo tener, que voy a tener para escalar.
A nivel de escalabilidad y a nivel de comercialización, es la última pregunta. ¿Esta lista va a ser comercializada? ¿Ya puedo venderla? ¿Existen barreras regulatorias que debo abordar? Certificaciones, aprobaciones, etc. Entonces, ustedes se acuerdan que les comenté de un caso de una investigadora que habían desarrollado identificado unas bacterias que se comían ¿cómo se llama? Los metales pesados y dejaban el agua limpiecita, ¿cierto? Claro, la tecnología funcionaba y era consistente y consistentemente limpiaban el agua. ¿Está lista para ser comercializada? No. Porque ellas no podían, o sea, lo que le dijo a la industria, no quiero que me vendan las bacterias. ¿Qué hago yo con las bacterias? Tú tienes que venderme una solución, véndeme un servicio, o me venden las bacterias, pero con una forma ¿cómo se llama?, de retirar los residuos, véndeme algo que sea práctico. Entonces no estaba entre de nuevo esa solución. ¿Cuál es el grado de novedad de la solución? ¿Cómo lo respondo yo? Primera novedad que puede ser es que estoy solucionando el problema de una manera distinta. Mire, todos han solucionado este problema de esta manera, yo estoy proponiendo una manera distinta de solucionar el problema. ¿Cómo se llama? La metodología para encontrar las soluciones distintas. Es decir, en tu caso, digamos, muchos pueden estar proponiendo un manual de, ¿cómo se llama?, para un curso de, ¿cómo se llama?, de salud bucal, ¿ok? Pero la forma en que yo voy a desarrollar ese curso va a ser distinta. Voy a usar, ¿cómo se llama hoy día?, neuropsicología, o voy a usar inteligencia artificial para desarrollar ese manual, de tal manera que este manual va a ser mucho más potente. Y lo otro puede ser distintas maneras de abordar la oportunidad. La oportunidad, ¿se acuerdan?, es cómo yo genero valor a partir de esta tecnología. Entonces, yo puedo generar valor de distinta manera. ¿A qué me refiero? El mismo curso hoy día se está entregando como libros de cátedra. Yo lo voy a entregar el curso con libros y con, ¿cómo se llama?, con materiales y con técnicas y con videos, no sé qué. ¿Okay? Entonces, son las maneras que yo, como trato de resolver esta pregunta. ¿En qué es distinto de lo que hay hoy día? Cuando me piden en la PPT desarrollar ese cuadrito, ¿ustedes se acuerdan del canvas de la competencia? En el canvas de la competencia decíamos, ¿en qué se fija el consumidor de esta tecnología para adquirir una u otra? ¿Ustedes se acuerdan que hablamos que la propuesta de valor era los trabajos que tenía que hacer este consumidor, cuál era lo que esperaba ganar y cuáles eran los problemas que tenía hoy día? Uno de los problemas que siempre lo tiene es el precio. Estas soluciones son caras. Por lo tanto, uno de los atributos generalmente aquí es el precio o el costo de uso, por lo que sea equivalente. Otro de los atributos son la facilidad de uso, ¿cómo se llama?, la eficiencia que tiene, la calidad del resultado, los riesgos que enfrento, qué sé yo. Pero todos esos atributos salen de en qué se fija el consumidor para comparar mi opción contra las otras. Y lo que queremos aquí es que su opción sea en algún elemento, por lo menos uno de estos, significativamente superior que el resto, significativamente distinto. ¿Okay? ¿Se acuerdan del Cirque du Soleil? El Cirque du Soleil era superior, no era superior en todo. De hecho, el precio del Cirque du Soleil es mucho más alto que el precio de un circo normal.
Por lo tanto, digamos, en ese valor es mucho peor que los otros, pero es mucho mejor en otras cosas, y esa es su propuesta de valor. Entonces, este cuadro nos permite después llenar, o sea, de hecho, esto es la misma pregunta. Con este cuadro yo lleno. Mira, en el atributo 1, mi solución es mejor, o es igual, o incluso uno puede decir es peor, porque el atributo 2 es mejor en estos elementos. Siempre bueno partir por los otros. Porque si tú partes por lo peor, digamos, la gente se queda con eso. Estas dos preguntas conversan. Esto también es clave. Es clave, tienen que ser distintos. Y tienen que ser, ojalá, significativamente distintos de lo que hay hoy día. Y tienen que tener una hipótesis de cómo esa distinción se transforma en mejor. ¿Por qué el ser distinto en este caso es mejor? Porque lo soluciono más rápido, porque le doy más facilidad de uso, etc. Ojalá que la distinción no sea el precio. Ojalá que su propuesta no sea solamente que yo lo voy a hacer más barato. ¿Okay? Porque el precio es de corto alcance, rápidamente te pueden alcanzar. ¿Okay? Y aquí les preguntan entonces ahora lo que hemos conversado en todo esto, el modelo de negocios. ¿Cierto? El modelo de ahorros, de ingresos o ahorros económicos. Aquí básicamente hay dos formas de ¿cómo se llama? De que ustedes generan valor. Uno, cobran por un producto o un servicio. O lo otro es que hacen algo más barato. Cuando ustedes pertenecen a una empresa, ¿cierto? Y su proyecto es hacer que esa empresa sea más eficiente, más barato en los costos de producción, esto es más difícil. ¿Por qué? Porque Corfo les va a decir, oye, pero tienen corto alcance, no escalan. Simplemente lo van a ocupar en su empresa y no va a salir de ahí. Entonces, las ganancias en menores costos son más cortas. Ojalá que ustedes después digan, pero esto lo vamos a vender a otras empresas, etcétera. Pero de repente no suena razonable que vayas a vender algo de tu ventaja competitiva, ¿cierto? De menor costo. Entonces, ojalá sea por el lado del mercado, que tengan un producto o un servicio que vender. Y aquí nos preguntan por el otro tema de este curso, los impactos sociales y ambientales relevantes que podría generar el proyecto. Y esto en el canvas del triple impacto, se supone que ustedes ya identificaron esos impactos sociales y ambientales de su negocio. Aquí, aunque no lo dice, es bueno que ustedes lo amarren a los ODS. O sea, que aquí hablan, digamos, esto, ¿cómo se llama? Va a aumentar la productividad de los campos, digamos, en la producción de no sé qué, y esto, digamos, está relacionado con la ODS. Significa de manera objetiva, la magnitud de los ingresos o ahorros económicos, precio por cantidad. Así de simple. O sea, primero partan por ahí, y después se pueden explayar. Los posibles riesgos o barreras comerciales y regulatorias que enfrenta el proyecto, hay riesgos y hay barreras. Riesgos comerciales y barreras comerciales y regulatorias. Los riesgos son, las barreras son lo que existe. Tengo que certificar esto, tengo que ¿cómo se llama? Obtener tales permisos. Se tienen que basar por los permisos, ¿cómo se llama?, de impacto ambiental, por ejemplo. Esas son barreras que hay que superar. Los riesgos son lo que podría pasar, que podría hacer que su negocio o su tecnología no funcionara. Por ejemplo, lo que tú... es un buen elemento, lo que tú mencionabas, que está por prohibir este tipo de proyectos, es
Fíjate, es un riesgo positivo, porque tú no estás seguro de que eso va a pasar, pero ya hay indicios que va a pasar, ¿cierto? Si eso ocurre, para ti está bien, pero todavía no está confirmado, por lo tanto, cae dentro de la categoría de riesgo. Y después te preguntan claramente por lo que se acuerdan que hemos conversado, que es la apropiabilidad. Aquí, ¿tienen que hablar de patentes? Sí o no, por qué sí se puede, por qué no se puede, es posible de usar, no es posible de usar. Tienen que hablar de secreto industrial, sí se puede, no se puede, lo vamos a usar, no lo vamos a usar. Y tienen que hablar de marca, ¿cierto? Puedo desarrollar una marca, me conviene desarrollar una marca, voy a desarrollar una marca. Lo que yo les pido es que piensen en desarrollar una estrategia que ocupe los tres. No se queden con uno, porque siempre uno es posible de burlar de alguna manera. Piensen en alguna estrategia que use los tres elementos para ciertos componentes. Yo tengo un dispositivo que dentro de ese dispositivo tiene una pieza de software y tiene otros elementos integrados. El dispositivo lo voy a proteger con una patente, porque como es observable en el uso, entonces la patente me va a proteger si no lo copien. El software que está integrado lo voy a proteger por secreto industrial, porque voy a, ¿cómo se llama?, a encriptarlo para que nadie lo pueda copiar, y esto lo voy a proteger el dispositivo bajo una marca para apropiarme de las características de robustez de este dispositivo. ¿Okay? Eso, desarrollen una estrategia. Voy a registrar una marca que me permita apropiarme de las características positivas de este dispositivo. La marca es eso. La marca es decir, oye, yo soy el dueño de estas características. Yo me apropio de estas características. ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? Coca-Cola vende felicidad. Si ustedes quieren ser felices, compren Coca-Cola. Pero desde el punto de vista de marca, Coca-Cola asocia la marca Coca-Cola con felicidad. La última pregunta, que es lo que me interesa a Corfo. ¿Cómo esto continúa? ¿Cómo esto no es una actividad única que se financia con el proyecto y que después muere? ¿Ok? Hay dos cosas que ustedes pueden decir. Y nuevamente, esto es una estrategia. Probablemente ustedes digan, mira, voy a partir con un crecimiento orgánico. ¿Qué significa eso? Que con las utilidades que me da el negocio, voy a partir chiquitito, voy a obtener utilidades y con eso voy a ir creciendo hasta tener una cierta capacidad, hasta que yo haya podido demostrar que esto es un buen negocio. ¿Ok? Hasta que voy a demostrar que funcionó acá en la región y que por lo tanto esto tiene, ¿cómo le llaman? Tracción, ¿cierto? Atrae clientes y se vende. Y después, lo que yo les decía, ahí voy a buscar los inversionistas. Ahí voy a buscar los inversionistas, ingenieros institucionales, etc. Aquí ustedes tienen que poder decir dónde van a ir a buscar su inversionista, qué tipo de inversionista es que aplica a su negocio. Si su solución es un apoyo a un proceso interno, ustedes lo van a usar. Lo voy a hacer, yo lo voy a implementar en el proceso. Por ejemplo, tú podrías decir, entonces, yo voy a hacer mi academia de esta cosa y lo voy a usar yo. Ya, perfecto. Pero eso es limitado. El impacto es limitado. ¿Qué más? Entonces, una vez que yo lo haya usado en mi academia y haya demostrado que funciona y lo haya mejorado, etcétera, etcétera, lo voy a licenciar para que otras academias, otros emprendedores lo usen en el mundo. Y los productos también o los venden o los licencian. ¿Cuál prefiero? ¿Cuál de esas dos? Depende. Si el producto es, ¿cómo se llama? Es fácil de copiar, ¿cierto? Entonces mejor ustedes véndanlo y mejor véndanlo como servicio.
y desarrollen una cadena de servicios. Si es difícil de copiar y lo pueden patentar, una buena patente, entonces licéncienlo para que se venda en todo el mundo. Pero esto es parte, tiene que ver con la estrategia de protección, y esa estrategia de protección, ¿cómo me da origen a mí, al negocio posterior? ¿Cómo hago que esto, cómo le digo a Golfo que esto no es un negocio que tiene, ¿cómo se llama?, corta vida? Ustedes conocen esto: quién es el beneficiario, quién es el asociado, quiénes son las entidades colaboradoras y los coejecutores. ¿Okay? Esto, los beneficiarios son ustedes, usualmente. Los asociados ponen plata, ya sea directamente o a través de recursos, pero no hacen nada en el proyecto, solamente ponen recursos. Las entidades colaboradoras son las que me ayudan a hacer algo. Aquí hay que tener cuidado con este trade-off. Ustedes tienen que tener, ustedes con su equipo, las capacidades esenciales para hacer el proyecto. Porque si ustedes dicen, no, es que yo no sé hacer nada, lo voy a contratar todo, entonces el cuerpo dice, oye, tú es quien tiene las capacidades técnicas para hacer el proyecto. Estas son complementarias. Lo mismo, en este caso no hay coejecutores, pero en otro tipo de proyectos hay coejecutores. Los coejecutores tienen capacidades técnicas complementarias que son necesarias en el proyecto. Pero lo que nos pide Golfo es que lo esencial lo pueda hacer yo y lo pueda retener yo. Las capacidades del ejecutor tienen que ser técnicas, de gestión, financiera y de infraestructura. Cuando les pregunto por las capacidades, tienen que responder estas 4 cosas. Yo puedo hacer esto, sé cómo hacer esto, yo tengo capacidad de gestión, tienen que demostrar que tienen capacidad de gestión, que han hecho otros proyectos, han gestionado otros proyectos exitosos, que tienen las suficientes lucas para hacer el aporte y para subsistir, y que tienen la infraestructura, equipamientos, ¿cómo se llama?, laboratorios que se necesitan para esto, o que los pueden conseguir. Los asociados ponen aportes complementarios y usualmente los asociados tienen un interés en el proyecto. Hay que explicar por qué el asociado está poniendo plata. No ponen plata porque sean buena gente, ¿cierto? Entonces, hay que explicar por qué el asociado no está poniendo plata. Miren, el asociado no está poniendo plata porque tenemos un acuerdo de que si esto funciona, él va a tener una exclusividad en el uso de este producto durante 5 años. Y esa exclusividad a él le da cierto valor económico, por ejemplo. Lo mismo con las entidades colaboradoras. Y esto, cómo la colaboración aporta, promueve la continuidad del proyecto. La colaboración tiene que tener un sentido después del proyecto, no solamente con el proyecto. O sea, las entidades colaboradoras tienen que colaborar en función del negocio que viene después. Eso es lo que Golfo quiere escuchar. ¿Okay? Y tenemos que decirle lo que quiere escuchar. Sí. ¿Una entidad no puede ser tanto asociada como colaboradora? No, exige que sea un solo rol. Sí, exige que sea un solo rol. Es que, a ver, el punto es el siguiente. Las entidades colaboradoras no colocan recursos en el proyecto. No, mentira. Sí, pueden colocar recursos. Bueno, y después nos pide el CV. Ya, que los vaya a el equipo es re importante, la conformación del equipo. Hay que demostrar que el equipo tiene la experiencia para hacer lo que dice que están haciendo. Cada persona del equipo tiene que tener un porqué. ¿Por qué está esa persona en el equipo? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo desde el punto de vista de realización de las actividades? Y llegamos al presupuesto, ¿cierto? El equipo tiene relación directa con el presupuesto. El plan de trabajo, en general, en estos proyectos, yo no coloco más de 15 actividades. 10, 12, 15. ¿Por qué? Primero porque se me hace más fácil gestionarlo. Si lo empiezo a detallar mucho, se me hace difícil gestionarle y convencer al cuerpo que las hice efectivamente. Mejor la agrupo y así si hay algún cambio, siempre cae dentro del grupo y yo no tengo que hacer tantos cambios formales.
Y Corfo tampoco quiere tener tanto problema en revisar este proyecto. Entonces, tampoco quiere que sea una carta grande de 60 actividades. Insisto, 10, 12. Este proyecto debe tener 12 actividades, este curso. Entre las actividades iniciales, estas capacitaciones, después vienen los eventos, etc. Eso es todo. Y obviamente tienen que tener sentido con el objetivo específico. Me genera 1, 2, 3 actividades. Bueno, de hecho, Corfo lo preguntan. Número de objetivos específicos asociados. Cada actividad tiene que tener un propósito relacionado con cumplir un objetivo específico. Y los plazos, tienen que cumplir dentro de los plazos. El plazo es de 24 meses. ¿Ok? No puede ser mayor que 24 meses. Se puede prorrogar, pero se prorroga en la ejecución, no en la formulación. ¿Okay? Entonces, eso es re importante. Excepto que tenga algún tema de alguna razón, como ciclo biológico, por lo cual podemos decir que llega a 30 meses. Acá tenemos 4 cuentas que movemos usualmente. Recursos humanos. Mi recomendación, los recursos humanos son los recursos humanos esenciales del proyecto. No pongan a los choferes, no pongan a los, ¿cómo se llama? Ni siquiera pongan a los ayudantes de investigadores, pongan al investigador. No pongan a los capataces, no pongan a los jefes de obra. Aquí van las personas relevantes. ¿Por qué? Si ustedes cambian alguno de estos, van a tener que pedir permiso a costo para cambiar. ¿Ok? Por lo tanto, van las personas, van ustedes como el director del proyecto, va un coordinador del proyecto, va el investigador, van los profesionales, pero eso. El resto va en gastos de operación. ¿Ok? Entonces, gasto de operación, lo que le da más flexibilidad es, por ejemplo, yo para acá pongo viajes, descripción, costos de pasajes terrestres en avión, peajes, y pongo una glosa en donde quepa todo lo que tenga que ver con viajes, y yo pongo viajes, 1 millón de pesos. ¿Ok? Ahí meto alojamiento, meto viáticos, meto pasajes, todo lo que tenga que ver con un viaje. Difusión, costo de contratación de profesionales y empresas para difusión, creación de contenido, y hago una glosa donde quepa todo lo que ustedes pueden gastar. ¿Qué es lo que va a hacer la ejecutiva financiera? Cuando ustedes presentan una boleta y diga desarrollo de video. ¿Dice desarrollo de video aquí? No. No se, se las va a rechazar o le va a pedir a la ejecutiva técnica que haga la gerencia técnica. Oye, ¿es pertinente que haya gastado plata en desarrollo de video? Y la ejecutiva técnica va a decir, no, por ninguna parte aquí dijo que haya desarrollado video, así que rechazado. Entonces, aquí tiene que ser lo más exhaustivo, una glosa que sea exhaustiva. Si dice servicios profesionales para desarrollo de video, la ejecutiva financiera, ya, sí, va. Tiene que ver con el plan de trabajo. Exacto, el plan de trabajo dice, aquí yo voy a necesitar hacer producción de video. Entonces aquí lo pongo el costo de producción de video. Entonces, los recursos humanos, los esenciales van como recursos humanos, los que son reemplazables, digamos, van como gastos de operación, servicios de lo que sea. Las inversiones, hay que tener cuidado con las inversiones. Muchas veces, yo en general, muchas veces no conviene poner las inversiones acá en el presupuesto. ¿Por qué? A ver, hay que leer la base. Hay instrumentos que financian la inversión completa. O sea, si ustedes compran, digamos, una maquinaria para hacer un determinado, ¿cómo se llama?, análisis de laboratorio, hay instrumentos que aguantan que esa máquina usted la cargue completa al proyecto. Y generar esto lo limita. 30% del presupuesto puede ser limitado a inversión. Pero hay otras veces que le dicen solamente te voy a financiar la depreciación. Si esa máquina se deprecia en 3 años, si ustedes la van a ocupar 1 año, les va a financiar 1/3 de esa máquina. ¿Okay? O en general esa máquina se deprecia en 5 o 10 años.
Entonces le va a financiar un décimo de esa máquina. Entonces a veces no conviene ponerla porque para ponerla después empieza todo el lío de rendirla, de justificarla. Yo he sabido de desastres en que he comprado máquinas de 50 millones de pesos y por tanto la rechazamos. Y el problema es que ustedes ya la invirtieron, ya la gastaron, ya la pagaron y todo solo dice devuelven esa plata. Y Corfo tiene una boleta de garantía y lo consigue, ustedes devuelven esa plata. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las inversiones. Los aportes de los participantes pueden ser pecuniarios o preexistentes, digamos, ¿cierto? O sea, plata fresca o plata nueva de los gastos que se hacen recurrentemente. En algunos instrumentos permite que sea el 100% preexistente, en otros, como en este caso, pide que sea el 50% gastos nuevos. Eso, lean las bases de la fabricación de éxito, eso es básico para asistan a las charlas que da Corfo. Siempre entregan alguna información interesante sobre qué es lo que quiere Corfo con ese instrumento. Eso es clave saber leer qué es lo que anda buscando Corfo. Cuando dice quiero proyectos sustentables, ¿qué se entiende como sustentables? Podemos ajustar el proyecto para que cumpla lo que quiere Corfo, pero no mucho. O sea, siempre podemos darle una vuelta para decir si es sustentable, pero que esa vuelta no sea muy larga, porque si no vamos a perder plata. Tienen que ser consistentes, esto es básico. ¿Te acuerdas que yo dije? El problema es, ¿cómo se llama? Esa solución tiene que ver con el problema, el objetivo general es desarrollar esa solución, los objetivos específicos son para cumplir los objetivos, los productos tienen que ver con lo específico, los resultados tienen que ver con los productos, la metodología es cómo tengo los resultados, las actividades tienen que, me la dicta la metodología, los recursos humanos son para realizar esas actividades, el presupuesto es para pagar esos recursos humanos y lo otro que necesito para las actividades, todo esto tiene que ser consistente. Los ejecutivos de Corfo tienen un ojo clínico para ver que cuando usted, aquí yo siempre pongo el ejemplo de los celulares, ya, me sobraron, digamos, 1 millón de pesos el presupuesto, pongamos unos celulares. Corfo lo detecta al tiro, porque el celular no está explicado antes, ¿ok? No hay ninguna justificación para el celular, ahí se lo puede poner. Y lo otro que es importante es que hay que tener un equilibrio entre que sea viable, pero que sea usado. O sea, que ponga algo nuevo, pero que no aparezca como que es inviable. Entonces, yo tengo que generar algo nuevo, porque si es más de lo mismo, por favor, decir no es para mí. Pero tengo que demostrar que es viable, porque yo digo que sí puedo generar ese algo nuevo. Es un equilibrio que uno lo ve después en las evaluaciones de los, más que los ejecutivos, de los expertos externos, que no está demostrada la viabilidad de esto, no es seguro que puedan hacer esto, las capacidades que presentan no están ajustadas para resolver este problema, etc. Eso es algo que tienen que lograr. Tienen que argumentar la viabilidad de cumplir con ese plan, con el presupuesto y con los productos resultados. Tienen que explicar por qué sí pueden cumplir con eso. Bien. Ya, lo último, lo he conversado. Usan inteligencia artificial, por favor, para esto, no pierdan tiempo, digamos, de la inteligencia artificial, pero úsenla con juicio. El producto final de lo que usted pone en la postulación es de ustedes, no es de la inteligencia artificial. Úsenlo, pídanle, recórtame esto para que quepan en 2000 caracteres, en total, por ejemplo, en total, claro, pero el resultado de eso es de ustedes. Mírenlo, léanlo y lo usen. Aquí, esto lo voy a mandar, es algo que yo uso en los prompts, que tiene que ver con lo siguiente. Un buen prompt tiene esta característica. Le damos un rol a la inteligencia artificial. Compórtate de esta manera. Eres un experto en esto. Le damos un contexto. Estoy presentando un proyecto para Corfo. La inteligencia artificial sabe de Corfo. Sabe de Corfo. Entonces tú le puedes apuntar en las bases. Le puedes apuntar las bases, exactamente. Entonces, para desarrollar un sistema de monitoreo remoto cultivo, y mientras más contexto me dan, mejor. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Denle claramente qué es lo que quieren que le responda. Mientras más específico sea la respuesta que ustedes esperan, mejor. Quiero una tabla que tenga tales columnas y tales filas y me evalúe tales cosas.
en qué formato lo quiero en 150 caracteres. Y todos los detalles adicionales que ustedes ya tengan, córtenlo y péguenlo ahí. Y pidan la inteligencia artificial y van a ver que los resultados son maravillosos. Pero, les insisto, es una ayuda para que ustedes puedan llenar los formularios. Sobre todo, tiene errores de referencia. Inventan cosas. Entonces, por ejemplo, en el capítulo ese que dice entregue referencias sobre el problema y dice, porque tal informe de no sé qué. Y ustedes dicen, ¿será cierto ese informe? Y pregúntale, dame referencia específica de dónde encuentro el informe que dice esto. Y empieza a disculparse. Un mensaje, sean persistentes, sean pacientes, van a fracasar en sus intentos y van a fracasar, todos hemos fracasado, todos, yo incluido, digamos, no que seamos modestos ni nada por el estilo, falsa modestia, he tenido postulaciones que yo estaba seguro que iba bien y me llegan unas evaluaciones, pero yo, y lo peor es que después reviso la postulación y no encuentro razón. Encuentro razón en el evaluador, porque el evaluador tomó ¿cómo se llama? Un punto de vista distinto que yo no lo había considerado.